Nos volveremos a ver, Son Goku. Fue el pensamiento que una voz en su cabeza resonó, latente en sus recuerdos ante las preguntas de aquel suceso la noche anterior, mientras preparaba un café debido al amanecer que recién se alcanzaba a ver. Dejando así verse él como a medida que se sirvió una taza de aquel café, su brazo se estiró a la alacena superior tomando un pequeño frasco. Mientras que en una habitación en ese mismo lugar en lo que parecía ser otra habitación, un negro cabello se iba visualizando a la vez de que unos ojos que antes dormidos se iban despertando. Haciendo un quejido sus ojos se sobó pues el rayo de luz del amanecer en su rostro golpeó pero que inmediatamente sus ojos en par se habían abierto pues al tocar una suave textura en sus dedos en alerta le habían puesto. Sentándose en la cama de forma rápida miro a aquella persona a todos lados. Pero, ¿qué es este lugar? ¿Y cómo llegué aquí? Fue lo primero que en sus pensamientos había podido formar, mientras veía los alrededores de esa habitación desconcertado del cómo y por qué en ese lugar había despertado. Pues lo último que recordaba era dormirse sentado en una banca junto a alguien más, pero ahora despertar en ese lugar muchas preguntas ya no tenían lugar de lo mucho que trataba de ideas formar. Un momento. Si todo lo de ayer pasó entonces ¿dónde está? Pero que de esos pensamientos un movimiento llamó su atención, mirando a un lado de su cama la figura durmiente de una pequeña niña llenaban su vista. Raya. Así que tú también estabas aquí. Continuó pensando el chico de negro cabello mientras comenzaba a acariciar la cabeza de la pequeña quien al sentir el tacto de aquella mano, parecía entre sueños haberse alegrado, pero que aún con esa preocupación desaparecida. Continuaba la otra interrogante que en su mente clamaba una respuesta. Bien. Creo que debo de ver en dónde estoy. Susurró levantándose cuidadosamente de aquella cama para que la pequeña hermana no fuese despertada, sentándose en la orilla notando cómo su teléfono estaba sobre la mesa de noche junto al mueble. Un momento que le había hecho una ceja arquear, pero que solo volvió a echárselo al bolsillo. Poniéndose de pie observando ligeramente el entorno que le rodeaba mientras camino tomaba hacia la puerta. Saliendo de este entonces algo raro le hacía sentir todo, gracias a que el espacio donde se encontraba le era muy familiar, casi como si fuese el mismo lugar de aquellas 5 chicas, caminando por ese pasillo bajo lentamente aquellas escaleras. Donde al cada vez que un escalón bajó, un sonido cada vez más fuerte era manifestado. Donde al bajar aquel último escalón y los alrededores otra vez apreciar, una voz nueva presente se había hecho en el lugar. Buenos días, ¿quieres un café? Había manifestado aquella voz haciéndose presente en el lugar, haciendo que el chico que las escaleras había bajado rápidamente la vuelta se hubiese dado. Mirando la figura de aquel negro cabello en puntas que le veía desde la cocina de aquel departamento. Sí. Hola, y buenos días también. Fue todo lo que aquel chico expresó con desconcierto y nervios en las palabras que de sus labios salían, mientras veía la silueta que formaba aquella otra persona. ¿Entonces quieres café? Repitió una vez más esperando la respuesta a la pregunta que anteriormente en el aire había sido olvidada, enseñando una taza cuyo contenido no necesitaba ser especificado. Claro, si no es mucha molestia. Fue todo lo que respondió ante la pregunta que el peli negro le manifestó, acercándose a la zona donde aquel chico se encontraba notando cómo éste asintió yendo a preparar otra taza para él. Observando nuevamente el entorno se dio cuenta de algo que inmediatamente su atención llamó, un pequeño frasco con el dibujo de un corazón en la etiqueta. Imagino que tienes preguntas al respecto sobre el por qué despertaste aquí, ¿no es así? Sí. Digo, así es. La verdad es que tengo algunas al respecto ya que no recuerdo mucho de la noche anterior. Mencionó exaltado retomando la conversación pues la pregunta de Goku parecía no había sido tomada con atención hasta que el chico ahí presente reaccionó. Bueno, toma. Tal vez un café te ayude a recordar. Gracias. La verdad es que lo dudo ya que no consigo recordar mucho. No te sientas mal, de igual forma no hay mucho que recordar. Eso espero. Dijo mientras notaba cómo Goku tomaba el pequeño frasco en la plana superficie, para volver a esconderlo en la alacena superior ante la mirada del otro individuo que solo se resignó a preguntar.
Por cierto, dime. ¿Cómo fue que llegamos aquí yo y mi hermana? Cuestionó Uesugi, quien le daba un sorbo a su café luego de que la pregunta le fuese manifestada. Me crucé con esas 5 hermanas mientras venía de un centro farmacéutico por razones que te puedes imaginar obviamente con esto. Comentó el Son, quien dejó su taza por un lado enseñando la mano que envuelta estaba en vendas que parecían ocultar una lesión que se había ejecutado. ¿Y no te duele? Solo cuando hago fuerza suficiente. El tema es que al cruzarme de casualidad con ellas, las vi y me invitaron, entonces cuando nos íbamos me pidieron de favor si podía ayudarlas, entonces aquí estás. ¿Y quién fue la que te? Y chica. Ella fue la que me lo pidió. Me dijo algo sobre que estaba agradecida contigo por algo que había pasado y quería devolverte el favor. Entiendo. Aunque a decir verdad, no creo que lo que hice merezca algo de reconocimiento. Comentó con humildad a la vez que el tutor se rascaba la cabeza. Tampoco hice preguntas, pero bueno. Dijo algo sobre que quería hablar contigo cuando fuese posible, y bueno. Creo que viene siendo hora. Son las 6 y entramos a la academia a las 8. Pero Goku ni siquiera podría aquellas palabras acabar en su oración, pues rápidamente la tos de Uesugi y el silencio de aquella habitación se apoderó, incrédulo de la hora, pues él sabía algo y era la distancia a la que se encontraba de casa. Siendo así que sin decir una sola palabra más dejó su taza para rápidamente ir a subir las escaleras. Mientras que Goku veía esto tranquilamente, seguía bebiendo su café a la vez que con su mano libre abría un cajón sacando una carta colocándola sobre una parte del inmueble apoyándose a la espera. La cual poco duró, pues rápidamente bajó el mismo chico con la pequeña en brazos listo para irse. Rayos, es muy tarde. Probablemente no llegue a tiempo, decía mientras trataba de meter sus pies en los zapatos que reposaban en la entrada. Oye, si tienes un momento. Disculpa la descortesía, pero tengo prisa. Pues esto te ayudará a que no llegues tarde. Añadió acercándose al chico, quien al ver hacia atrás notó la figura de aquel individuo sosteniendo una carta en su mano. ¿Y para qué es esto? ¿Recuerdas que te dije que Ichika quería devolverte un favor? Sí, me lo acabas de decir. Pues te dejo esto, suponiendo que tendrías este ataque de prisa, me dejó esto a forma de ayudarte. Dijo entregando el sobre que aprecia tener algo en su interior, observando cómo el chico Uesugi lo aceptó para solamente agradecer e irse del lugar. Dejando a Goku solo en la habitación mientras suspiraba al momento de que la puerta se cerró. Rascándose la cabeza mientras sentía cómo su teléfono vibró en su bolsillo, donde al sacarlo y ver de quién se trataba, solo pudo suspirar una vez más, pues no pensó que le llamarían tan rápido. Horas después. Así que... ¿me estás diciendo que el incidente de anoche en el festival donde mis hijas alquilaron para ellas solas fue causado por una mujer? Fue la voz de una persona, una voz que seca y sin emociones se manifestó, viéndose como ahora aquel chico de negro cabello está sentado en una camilla con su mano extendida. ¡Ay! Oiga, eso dolió. Recriminó Goku a la persona que sentado estaba frente a él, pues el movimiento que había hecho le había lastimado. Eso te pasa por no recibir atención médica inmediata y simplemente vendarte. Tienes suerte de que no se haya infectado. Es que tuve prisas. Aunque sigo sin entender por qué quiso suturarme si me dije que no era nada y sanará pronto. Eso no tiene nada que ver, ya que igualmente fui yo quien te hizo venir, así que es mi deber atenderte porque es mi trabajo. Además, así nos aseguramos de que nadie venga a interrumpir. Y porque si lo que escuché de lo sucedido en ese festival es cierto, necesito que estés en óptimas condiciones para que trabajes de forma óptima. Dijo el dueño de aquella voz mientras arrojaba el vendaje antiguo a un cesto y terminaba de colocar uno nuevo y con mejor calidad para una correcta curación, quitándose la mascarilla mientras se empujaba sobre su silla con rueditas para su escritorio. Sobre eso. Tengo que decirle algo. Sí, solo dame un segundo. Interrumpió el dueño de aquella voz para, después de anotar algo, moverse a otro lado de la habitación abriendo un cajón para sacar un frasco, el cual con otro empujón quedó cerca de un Goku, quien recibía el obsequio. ¿Qué es esto? Considéralo un bono. O algo así, es un medicamento nuevo y experimental, así que sigue las indicaciones bien. Ya que tu deber es proteger a los hijas de cualquier amenaza y por ello te contrate.
O sea, sí entiendo su punto, pero en realidad todo el caos nació por mi culpa. ¿A qué te refieres? No sé exactamente cómo, pero esa persona que atacó dijo que vino exclusivamente a por mí, por lo que no considero que deba seguir trabajando, ya que si lo que quiere es que sus hijas estén a salvo, lo mejor es mantenerme alejado. Continuó expresando Goku a medida que se sujetaba la muñeca mientras hablaba con el tono de franqueza necesario para la situación, esperando que aquella persona que le había contratado lo reconsiderara y librarse del trabajo en el cual se había metido. Pues ahora lo último que quería era que personas inocentes sufrieran las consecuencias, y era lo menos ayer alguien como él querría que sucediera de nuevo. Entiendo. Y tengo que darte el beneficio en decirte que tienes un punto. Pero también puede que esté algo fuera de mis sentidos gracias al trabajo, pero mi instinto me dice que debo seguir teniendo tus servicios, pues el hecho de que hayas revelado esa información a mi persona a sabiendas que podría despedirte, solo me dice que eres alguien honesto y de confianza, además de que esta mañana cuando las llamé, todo parecía estar tranquilo y ninguna de ellas salió lastimada, así que eso me habla de tu experiencia y compromiso. Decía la persona mayor a Goku, quien no creía lo que estaba escuchando todo esto mientras veía cómo aquel individuo se sentaba tras su escritorio abriendo una computadora y su rostro iluminado por aquella pantalla. Pero señor Nakano, ¿sabe lo que está diciendo?, cuestionó Goku poniéndose de pie tomando el frasco que se le había anteriormente ofrecido. Pues a su parecer lo que estaba escuchando no tenía ningún tipo de sentido, y eso que había trabajado para personas extrañas. Lo sé perfectamente, por eso tu orden ahora será encargarte de todas las amenazas con antelación, ya que, investigando un poco y con tus análisis médicos, es extraño que te preocupes por una vida cuando la tuya. Por favor, no termine esa frase y ya entendí, pero no vuelva a recordarme que tengo eso, dijo el Son colocándose ambas manos en los ojos mientras aceptaba lo que le había dicho la persona delante de él. Pues al ver lo que tenía seleccionado en la pantalla el director de aquel hospital y saber que habían descubierto su más grande secreto, solo lo hacían tener que obedecer. Así me gusta. Bueno, entonces espero que nos volvamos a ver pronto para el chequeo de tu estado, y recuerda que esto no se te será cobrado, sino que será un beneficio por el trabajo que estás haciendo. ¿Por eso me está dado este medicamento? Efectivamente, necesito y quiero que estés siempre en condiciones. Además de que aunque es experimental te ayudará con tu condición. Aunque si lo deseas puedo ponerte en una lista de espera y encontrar un do. No hace falta que haga eso. Ya he aceptado mi destino, y nuestro acuerdo solo abarca hasta que se gradúen sus hijas y vayan a una universidad afuera del país. Luego de eso nada de lo que hablemos existió, y yo podré irme a mi hogar. Tal vez ahí encuentre la paz. Como gustes, de igual forma vuelve pronto para un análisis, alegó con una ligera expresión en su rostro mientras veía a Goku marcharse de su oficina, recostándose en su silla al quedarse nuevamente en soledad, tomando un bolígrafo el cual se llevó a la boca mientras pensaba lo que estaba sucediendo. Pensando en varias cosas sobre los últimos días, así mismo en cómo acabaría todo. Pero que al mover la mirada a su monitor la imagen de un corazón, un suspiro le había hecho manifestar mientras apagaba la computadora para ir a buscar un café para tomar. Mientras tanto Goku caminaba por las calles de aquella ciudad con tranquilidad pese al ruido, con la mirada perdida y apagada como quien recibiese una noticia que para nada esperaba o de su agrado le fuese. ¿Aló? ¿Quién habla? Fue todo lo que dijo, sintiendo como su teléfono vibró a causa de una llamada, la cual, llevándose al oído el teléfono, una voz conocida sonó. ¿Hasta qué respondes? Por un momento pensé que te habías olvidado de mí, ¿o acaso ya me dabas por muerto? No es eso, es solo que he tenido mucho en qué pensar últimamente y me olvidé de lo de anoche, pero dime, ¿cómo estás? Todo tranquilo, entre lo que cabe, aunque no pude abrir el bar porque está en remodelación gracias a tu buscadora, quien le dio un ligero retoque a este sitio, así que ahora estoy en la parte superior recuperándome de los golpes. Escuchaba a Goku riéndose ligeramente mientras imaginaba la posición o situación en la que se encontraba aquel individuo al otro lado del teléfono. Imaginándose que estaba todo vendado y con alguien ayudándolo, aunque sabía que la posibilidad era baja, aún así pensar en que alguien lo deje así era divertido a sus ojos.
Sé que te estás riendo y no estoy en cama con la mayoría de huesos rotos, solo unos simples moretones. Lo siento, vale. Es solo que me sorprende que digas ese tipo de cosas. Niña insolente, podré estar viejo pero no demacrado. Ya verás cuando te tenga enfrente. Relájate y descuida. Llevaré una botella cuando vaya a verte en unos días, solo deja que solucione unos asuntos y tranquilo, no voy a faltar, no quiero despertar otra vez en la isla de las serpientes. Más te vale. Fue la conversación que Goku y la otra persona al otro lado del teléfono tuvieron, colgando la llamada para después sonreír mirando cómo el mediodía se aproximaba, dándose cuenta que el tiempo rápido pasó. Además de que ya ni caso tenía apresurarse en ir a una institución, pues en unas horas saldrían, así que no había un por qué al ir. Bueno. Ya es algo tarde, supongo que debería ir a comer algo. Se había propuesto él mismo mientras guardaba su teléfono, estirándose un poco tratando de olvidar el mal rato, un olvido que quería disfrutar sin tener una preocupación en la cabeza, tener más allá de qué era lo que pediría para comer. Asimismo la noche llegó y envolvió la ciudad en una oscura que contrarrestada era por la iluminación que la ciudad otorgaba, viéndose un rosa cabello corto que se movía con cada movimiento que la dueña de aquel cabello hacía. Estando recostada contra una pared, ésta se mantenía en silencio mientras pareciese sostener algo entre manos, en una postura como si esperase a alguien. ¿Cuánto más tardará? Si no le entrego esto, entonces se atrasará en las clases. Susurró aquella dueña de las palabras que emitían mientras apretaba entre sus brazos fuertemente aquellos libros, con la esperanza de que alguien llegase pronto y cumplir con el objetivo que ella se había propuesto. ¿Yotsuba? ¿Qué haces aquí?, preguntó una persona cuya voz familiar asustó a la chica, quien antes metida en sus pensamientos no había escuchado los pasos, y cuando escuchó la voz casi se desmaya de la impresión. Siendo Goku testigo de esto, pues apreció como la chica casi botaba los materiales que sostenían entre brazos. Sí, hasta que finalmente llegas, respondió la chica con entusiasmo pese a la anterior impresión que ella había dejado ver. ¿No llevas mucho tiempo esperando? Si es así, lo siento. Pero no tenía idea. No te preocupes, no llevo mucho tiempo. Entonces me alegro, pero ¿a qué debo la oportunidad de que me estés esperando? Ah, sí. Casi lo olvidaba. Bueno, verás. Te traje los apuntes de las clases de hoy, ya que como no fuiste, pensé que te serían útiles. Argumentó la chica de rosa cabello, cuyo lazo en su cabeza parecía reflejar la emoción que sentía aquella chica en ese momento. Tomando Goku aquellos libros, los abrió para ver de lo que la chica hablaba. Pues si bien era cierto que eran compañeros en la escuela, se había dado cuenta que Yotsuba, la mujer que tenía enfrente, no era del tipo de tomar notas, y por eso su desconcierto era evidente del cambio repentino. Hojeando rápidamente aquellos libros, entendiendo lo que en realidad pasaba. ¿Y bien? ¿Qué opinas de las anotaciones que hice para ti? Se señaló a sí misma la chica con entusiasmo, como si esperase un halago, pues sentía que era lo menos que podía esperar por la molestia que se había tomado. Pues, tus libros tienen muchos dibujos y garabatos, además de un exceso de resaltador en muchas partes. Además de que, viendo las últimas anotaciones, parece que dejaron algunas tareas, las cuales no has hecho. ¿Y qué esperas que yo haga por ti como forma de agradecerte por el aviso para que te dé más respuestas, o me equivoco?, interrogó el chico mientras devolvía el libro con los apuntes de aquella mujer, pudiendo ver cómo el lazo en su cabeza, antes animado, parecía deprimido mientras recibía el libro. Pudiendo ver en aquella chica cómo al tomarlo la vergüenza de esas palabras eran palpables en ella. Bueno. Bueno, también porque a ambos nos tocó compartir grupos en algunas actividades, y como no estabas me ofrecí a ser tu compañera para ayudarte poniéndote al día, y a la vez tal vez con tu ayuda poder entender algunas cosas que me avergüenza admitir frente a mis hermanas. Balbuceaba ella mientras apretaba con ambas manos fuertemente aquel libro, pero que antes de poder continuar sintió como la mano de Goku acarició su cabello. Tranquilízate. Tampoco te estoy regañando. Pero está bien, tomaré esto por ti, y si significa que seremos compañeros, entonces deja que te ayude entonces.
manifestó Goku mientras expresaba una sonrisa y voz dulce a la chica delante de él. Algo que parecía había funcionado, pues Yotsuba al escuchar esas palabras parecía el ánimo se le había subido y abrazándole al chico delante de ella solo podía mostrarle las gracias. Ups, lo siento. Es que me emocioné. Pero sí me gustaría que esto lo mantuvieras en secreto, ya que quiero intentar avanzar por distintos medios y espero poder con tu ayuda. Descuida, tu secreto está a salvo conmigo. Añadió para recibir una afirmación con la cabeza de la chica para despedirse, notando cómo la figura de aquella chica desaparecía de su vista. Pero que en el momento donde aquella mujer se fue, la sonrisa que antes Goku había dibujado, lentamente se fue borrando. Y aquella mirada de alegría lentamente fue cambiando a una más apagada mientras veía el libro que en su mano sostenía. En serio que esto es fastidioso. Espero que acabe todo pronto. Comentó a medida que ingresaba a su departamento, renegante a lo que estaba pasando, pues si bien delante de ellas tenía que actuar, era agotador para él tener que aquel ritmo seguir sin más. Mientras que en algún lugar de aquella brillante ciudad, alguien con un blanco cabello corto caminaba pensativa en los siguientes pasos que daría, pues estaba formulando una estrategia que seguiría. Debido a que finalmente su objetivo había encontrado y se rehusaba a volver a perderlo. Y estaba dispuesta más que nunca ahora a conseguir las respuestas que necesitaba saber, pues si había alguien que podría dárselas, era esa persona. Mientras recogía una bolsa solitaria en una banca dejando otra en su lugar yéndose sin decir nada, donde al abrirla ver un rectángulo de plástico el cual al verlo aquella persona no pudo evitar sonreír. Solo es cuestión de tiempo. Y volveremos a estar juntos, viejo amigo.